El Señor les bendiga. Quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en Santiago 1. Santiago 1. Santiago 1, versículo 2 en adelante dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra, en el nombre de Jesús. Señor, que podamos abrir nuestro corazón y que tú abras nuestro entendimiento, así como dice tu palabra, que si nos hace falta sabiduría, que te la pidamos a ti, porque tú eres rico, porque tú tienes en abundancia para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Puede tomar asiento. Fíjense que el texto que vamos a meditar es el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Amén. Cuando os halléis en diversas pruebas. Y después dice, pero me llama la atención y quiero introducir con esto, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe. Aquí están hablando de probar nuestra fe. No el hecho de aquellas pruebas en las cuales nosotros nos equivocamos y vienen, porque muchas pruebas son por nuestros errores, por nuestras malas decisiones. Y Santiago lo dice bien claro. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿por qué? Porque está hablando de esto. ¿Cuántas veces a nosotros las cosas nos salen mal? Nunca nos salen bien. Nos equivocamos en una cosa y después al rato yo creo que ya puede llegar un momento en el cual podemos sentirnos hasta amargados y decir, ¿y por qué a mí las cosas no me salen bien? O si no, muchas veces hay personas, o no sé si usted, pero yo lo he dicho, es que a mí siempre me salen mal las cosas. Santiago está siendo bien claro. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Falta de sabiduría es tomar malas decisiones, hacer malas cosas, hacer las cosas a la ligera o tomar decisiones cuando no es tiempo de decisión. ¿Por qué? Porque mire, muchas veces nosotros cuando estamos alegres tomamos decisiones porque estamos alegres y porque creemos que las cosas como no están saliendo bien van a salir bien y no es así. Es que para tomar una decisión nosotros debemos tener un equilibrio. No puedo estar pletórico, excelso, ¿verdad? Feliz y completamente. Y como estoy totalmente lleno de alegría, tomo una decisión. Y como veo que pude sacar este negocio, entonces vendí 1,000, te voy a comprar 100,000. No. Pero tampoco podemos irnos al otro lado. No podemos tomar decisiones cuando estamos molestos, cuando estamos enojados, cuando estamos tristes, sino que tiene que haber un equilibrio. Entonces por eso Santiago dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Lo que muchas veces o lo que menos hacemos nosotros es pedirle a Dios sabiduría. Pedirle a Dios un consejo. Padre, háblame, muéstrame. Y el Señor es fiel, aun cuando nosotros no somos fieles a Él es fiel a nosotros. Pero muchas veces nosotros no tomamos en cuenta el consejo de Dios. Entonces, definitivamente, voy a tener pruebas, voy a tener dificultades, voy a tener aflicción. Entonces la pregunta es, ¿por qué
tengo estas pruebas? ¿Por qué tengo estas aflicciones? ¿Por qué me está pasando esto? Porque aquí cualquiera podemos decir en el versículo 2, como le decía, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Pero qué tipo de pruebas? Es que una cosa es las pruebas que el Señor pone, ¿para qué? Para cambiar nuestra vida, para que de nosotros salga algo mejor. ¿Por qué? Porque quiere pulirnos, pero hagamos un alto. Si usted está en pruebas, usted tiene que preguntarse, ¿quién originó esta prueba? ¿De dónde viene esta prueba? Porque si yo estoy triste, si yo estoy amargado, si yo estoy desesperado, tengo que preguntar, ¿quién originó esta prueba? ¿Mi mala decisión o fue el Señor? Porque el Señor no trae tristeza. Cuando el Señor nos prueba, es que mire, no hay tristeza, no hay amargura. Ese no es el propósito. El propósito de la prueba del Señor. Sí, nos vamos a sentir afligidos, sí nos vamos a sentir preocupados. Pero el fruto, el producto que vamos a sacar de esto, no es amargura, no es tristeza. No es eso. No es a eso lo que nos quiere llevar el Señor. ¿Por qué? Porque dice el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa. Cuando el Señor es el que prueba, entonces Él está formando la paciencia. Pero ¿qué sucede cuando no es el Señor? Cuando nosotros no tuvimos paciencia. Es que mire, ¿qué problema es la impaciencia? Tomamos decisiones desesperadas, alocadas. Decimos cosas que no teníamos que haber dicho. Nos vamos y decimos o hacemos cosas que no teníamos que haber dicho. Mas tenga la paciencia su obra completa. Oiga, para que seáis perfectos y cabales. Oiga, ¿cuál es el proceso o cuál es el beneficio de la paciencia? Ser perfectos. Es que si en nuestra vida no vemos que hay un cambio, no vemos que vamos para mejor, entonces, ¿en qué prueba estamos metidos? ¿O quién nos ha metido en esas pruebas? Porque mire, es bien fácil que nosotros nos metamos en situaciones difíciles, por gusto, porque no hay otra palabra, porque somos insensatos, porque somos desesperados, porque creemos que nosotros tenemos la última palabra y creemos que con nuestra inteligencia somos capaces de poder, vamos, yo lo voy a arreglar. No se preocupen, vengo yo voy a arreglar esto. Yo sé cómo lo puedo hacer, es que a mí las cosas me resultan. Sí, le pueden resultar en su trabajo, le pueden resultar con sus amigos, le puede resultar en esto, pero cuando es Dios el que está metido, cuando Dios es el que ha propiciado las cosas, usted y yo no podemos hacer nada, porque no es con respecto a lo que nosotros creemos, sino que es qué es lo que quiere Dios hacer de nuestras vidas. Amén. Entonces dice que si nos hace falta sabiduría, ahora yo le pregunto, ¿a usted y a mí nos hace falta sabiduría? Sí, yo considero que sí. Yo considero que sí. ¿Por qué? Porque no soy perfecto ni soy cabal. Porque si el Señor me pesa hoy, Señor, no me peses, no me pongas en la balanza. ¿Por qué? Porque me vas a encontrar falto. Dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. El Señor no va a decir, ya te equivocaste, ¿verdad? Y ya te equivocaste otra vez, y hoy otra vez, ¿verdad? Y hoy otra vez, ¿verdad? No, y sin reproche. Amén. Y le será dada. Amén. Entonces, dice el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened. Este tener es tener por entendido. Pero este tener también está hablando de alguien que es gobernado. Alguien que está bajo el gobierno de Dios. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo. ¿Quién puede tener sumo gozo? ¿Quién puede alegrarse en medio de las dificultades o en medio de las aflicciones? Aquel que es gobernado por Dios.
Quiere decir que aquel que está bajo el gobierno de Dios, en medio de una aflicción, puede encontrar paz, se puede alegrar. Entonces, por eso le decía lo que hablamos hace un momento. ¿Cómo reacciono yo cuando estoy en medio de un problema o de una situación? ¿Encuentro paz? A pesar de todo lo que me esté pasando, ¿encuentro paz? No, estoy amargado, estoy enojado, estoy desesperado, yo no sé qué hacer, ya me cansé de esto. Entonces yo preguntaría, ¿quién lo gobierna a usted? ¿Es Dios? Porque si es Dios quien gobierna su vida, usted va a encontrar paz, va a encontrar gozo a pesar de las dificultades. Pero si nosotros no tenemos gozo, sino que al contrario estamos frustrados, entonces, ¿quién está gobernando mi vida? Porque eso quiere decir que usted toma sus decisiones. Entonces significa que los problemas en los cuales está, usted se ha metido. Y algunos, como decimos en un dicho, usted se tiró de cabeza. No solo se tiró así, sino que se tiró de cabeza. O cuando la gente, está en una piscina, ¿verdad? Y ha visto que hay gente que se tira de panzazo. No sé si alguna vez usted se tiró, pero que duele, ¿verdad? Y entonces uno pregunta, ¿cómo es posible que el agua haga eso, verdad? Y uno sale todo rojo, todo golpeado y con dolor. Entonces, ¿quién gobierna nuestra vida? Porque si es el Señor el que gobierna nuestras vidas, tened por sumo gozo. ¿Cuándo? Cuando estés en preocupaciones, no le hará falta paz, no le hará falta tranquilidad, no le hará falta la provisión. ¿Por qué? Porque es Dios el que gobierna nuestras vidas. También este tener es conducir. Cuando usted va conduciendo, usted es el que decide en qué carril se va a ir, cuál es la ruta que va a tomar. Usted es el que decide a qué velocidad va. ¿O no es así? Usted lleva el control del carro. ¿Quién lleva el control de su vida? ¿Quién decide por usted? Permite que Dios decida por usted. Porque si usted permite que Dios decida, entonces las cosas deberían de estarnos saliendo bien. Las cosas deberían de estar dando un buen fruto. Las cosas deberían de estar, bueno, es cierto, no lo tengo todo, no me ha resultado al 100% de los planes que tenía, pero vamos avanzando. Porque una cosa es que usted avance y otra cosa es que usted retroceda. Porque mire, cuando nosotros no le damos el control a Dios, retrocedemos. No nos estancamos. No, es que mire, yo aquí me quedo. No. Retrocedemos. Ese es el proceso. No es que yo aquí estoy estancado. No, usted está retrocediendo. Pero cuando nosotros le damos el control de nuestras vidas a Dios, tiene que avanzar. Ese tener es conducir ante la mente. ¿Quién tiene el control de nuestra mente? ¿Quién tiene el control de nuestros pensamientos? ¿Cómo son nuestros pensamientos? ¿Por qué? Porque ahí empieza, mira, cuando vienen las aflicciones, sí, muchas veces uno se pone a pensar, Dios mío, tengo tanto y me va a alcanzar para esto. Sí, normalmente como humanos hacemos números, es inevitable. Pero cuando es el Señor que gobierna nuestras vidas, ahí viene la paz. Y uno dice, bueno, Señor, apenas es 20, faltan 10 días para que sea 30, algo vas a hacer, vas a suplir. Pero cuando no es Dios quien gobierna nuestra mente, ¿qué hacemos? Cosas que no deberíamos de hacer. No, y no podemos dormir, no podemos descansar, nos ponemos irritados, empezamos a gritar, todo es un problema, no me pidas tal cosa, no me hables de esto, etc. Entonces, ¿de dónde se originan nuestras pruebas? Ser gobernado por Dios. Que Dios sea el que dirija, que Dios sea el principal. Oiga, este tener también habla de guiar en el camino. Que Él sea nuestra guía. Que Él diga, toma esta ruta y nosotros tomemos otra. Entonces, muchas veces yo creo que, mire, porque el Señor de verdad
no nos habla audiblemente, y no porque nos diría, ¿y entonces para qué me pedís tanto consejo? Pues, ¿y entonces para qué me pedís tal cosa? ¿O cuántas veces nosotros estamos arrodillados pidiéndole cosas a Dios y Dios dice, si eso no te lo voy a dar, que no entendés? No es eso lo que yo quiero para ti. ¿Por qué? Porque lo que tú me estás pidiendo te está trayendo tristeza. Y entonces, ¿sabe qué pasa? El Señor a nadie de nosotros nos va a detener. ¿O alguna vez a nosotros, alguien de nosotros, para ir a hacer algo malo, el Señor nos ha detenido? No. ¿Te quieres ir a estrellar? Vete a estrellar. ¿Te quieres ir a hacer pedazos? Vete a hacer pedazos. ¿Te quieres hacer? No puedo hacer nada. Estimar, pero no estamos hablando, no se está hablando de un estimo, de un aprecio, sino que va más orientado a presupuesta, estima. Dice la palabra que quien en su sano juicio se pone a construir una torre sin antes hacer un presupuesto, porque este no la va a terminar. Si yo no tengo definido, amén, ¿cuánto voy a gastar? Sería una locura que yo diga ahorita, miren hermanos, yo quiero que oren por mí, porque el Señor me ha puesto este sentir. Y es que mañana voy a empezar a hacer un gran edificio. Y alguien me pregunta, hermano, ¿y ya tiene el terreno? Porque pues sí, ¿verdad? Es lo primero. ¿Y dónde está el terreno? No, hermano, no se preocupe. Yo he visto un terreno que ahí yo no veo a nadie. Y entonces en el terreno yo voy, lo corto, lo limpio y empiezo a construir. Va a llegar el dueño, ¿verdad? A sacarme. Y todo lo que hice, lo desperdicié. ¿Cuántos de nosotros no tenemos ese momento de estimar? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Esto me va a traer un beneficio o me va a traer tristeza? ¿O me va a traer problema? Entonces muchas veces nosotros nos metemos en situaciones duras, difíciles, en problemas por puro gusto en nuestra vida y queremos que el Señor nos resuelva los problemas. No, dice el Señor, no. Es que si esta prueba te metiste tú, bueno, afróntala. Pero si esta prueba la permito yo para que haya un cambio en tu vida, no te preocupes, no estarás solo, no estarás triste, no estarás afligido. Yo te voy a respaldar, yo voy a estar contigo. ¿Por qué? Porque cuando el Señor metió a Israel en el desierto, no lo desamparó. ¿Por qué? Porque fue el Señor quien lo metió y dijo, te llevaré al desierto y ahí te probaré y veré qué hay en tu corazón. Pero si alguien se va a meter solo al desierto y está esperando que el Señor le mande maná y agua de la roca, imagínense que yo me voy al desierto, Señor, abre la roca y dame agua, ahí me voy a morir. Señor, manda maná, mire, lo que van a aparecer ahí son unos opilotes, ¿verdad? Esperando que yo me muera. Entonces, ¿cuántos de nosotros no hemos estimado las situaciones en nuestra vida? Nosotros solo agarramos la cosa y nos vamos. No, es como que yo quisiera salir de viaje sin dinero, ¿verdad? Pero miren, no creo que llegue a salir del estado, no alcanzo. ¿Cuántos de nosotros no estimamos? ¿Cuántos de nosotros no nos ponemos a valorar qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? Porque aquel que es padre y no estima, qué difícil. Está bien aquel que es soltero, ¿verdad? Que hace pedazos su vida él solo. Pero si yo soy padre, si yo tengo a cargo algo, ¿cómo es posible que no voy a estimar la vida de mis hijos? Y hacer los pedazos, ¿por qué? Porque yo tengo un deseo, porque yo quiero hacer esto, porque me quiero dar contra la pared, etcétera. Pero con lo que empezaba, tener, esto es aquel que es gobernado por Dios, aquel que su mente es gobernada por Dios. Amén. Entonces es ser dirigido, ser estimado, ser gobernado. Oiga, es tener pastor. Que haya un principal en su vida, no usted. ¿Quién es un pastor? No es aquel que guía a quién, a las ovejas.
Pero Salmo 23 solo lo mencionamos cuando estamos en problema, ¿verdad? Jehová es mi pastor y nada me faltará. No, no es así. Ahora, tener es ir por delante en el camino. Es estimar. Ir por delante es poder ver hacia dónde voy y tener entendido cómo voy a llegar. Como le decía hace un momento, si yo quiero salir de viaje, yo tengo que calcular la distancia, ¿verdad? Por lo menos el GPS le dice, ¿o no es así? El GPS le dice que son a tal parte 1850 millas. Entonces aquel que estima, aquel que tiene, que no se va a la ligera, dice, bueno, mi carro hace 30 millas por galón. ¿O no creen que eso sería lo correcto? ¿Sí? 30 millas por galón. Entonces voy a dividir las 1850 millas, o pongámosle 1800 para que sea. Entonces, 1800 entre 30 significa que son 60, ¿verdad? Sí, 60. Entonces, son 60. ¿Y a cuánto está la gasolina? Entonces, multiplico que está, un ejemplo, a $2. Está más cara, pero pongámosle que está a $2. Significa que solo de gasolina, pero ese es un estimado, van a ser $120 de ida. Y entonces, ¿me voy a ir justo con los $120 para gasolina? No, ¿verdad? ¿Cuánto nos vamos con menos de eso? Y a medio camino queremos que Dios nos ayude. Y a medio camino queremos que Dios sea el que nos saque del problema. Y a medio camino cuando el carro... ¿Ya revisó su carro? Es que usted se va a hacer un viaje tan largo. Usted tiene que revisar las llantas, el mantenimiento. Tiene que revisar... No sé si... No es una clase de carro, no se preocupe. Estoy poniendo un ejemplo para que podamos entender. ¿Y sabe qué pasa? Así es con nuestra vida. ¿Tengo la capacidad para afrontar esto? ¿Tengo el tiempo para esto? ¿Voy a aguantar esto? ¿Voy a hacer esto? ¿Voy a hacer aquello? Etcétera. ¿Quién lo metió en esta prueba? ¿Por qué razón está metido usted en esta prueba? Ahora, tener por sumo gozo. Ante todo, este sumo es ante todo, continuamente. Siempre. ¿Su vida tiene gozo a pesar de las dificultades? No. ¿Cómo ha estado en las últimas dificultades de su vida? ¿Triste? ¿Preocupado? ¿Decepcionado? ¿Amargado? ¿Cómo? Evaluemos nuestra vida. ¿Hacia dónde voy? Evaluemos quién gobierna nuestra vida. Evaluemos cómo tomo yo mis decisiones, en qué estado emocional tomo mis decisiones. Siempre como todo. Mire, tener por sumo gozo, toda clase de gozo. Aquí no está hablando tener por sumo gozo, perdón, aquí no está diciendo tener por sumo enojo, tristeza, preocupación. No, por sumo gozo, continuo gozo. No estoy diciendo de que usted todos los días que venga va a venir a reírse, ¿verdad? Y desde que usted entre, usted tiene que venir jaja y riendo. No. Pero ¿cómo es nuestra vida? ¿Cómo es nuestra vida últimamente? ¿Hay más alegrías o hay más enojos? ¿Hay más alegría o hay más decepción? ¿Hay más alegría o hay más tristeza? Usted haga la evaluación de su vida. ¿Por qué? Porque si hay más tristezas, entonces, ¿quién lo está gobernando? Pero si mi vida ha cambiado, sí, no, mire, fíjese que yo he sentido el cambio. Yo he sentido que poco a poco voy haciendo esto. Fíjese que antes me
me daba depresión a cada rato, cualquier cosa me hacía llorar, cualquier cosa me tenía así, me sentía molesto, pero yo he sentido un cambio últimamente en mi vida, he sentido que todas esas cosas las voy superando, ya no tengo que tomar pastillas para dormir, ya no tengo que hacer esto, ya no tengo que recurrir a gastar dinero porque para sentirme bien, porque muchas veces el hombre va a gastar solo por sentirse bien, no porque necesite algo, ocupa un escape. Sí, mire, ya de verdad que cada vez voy llorando menos, porque también hay personas que el lloro, que el berrinche, que un montón de cosas, lo ocupan como escape. ¿Cómo está nuestra vida? Evaluémonos. No, mire, fíjese que cada vez voy mejor. Ah, entonces, usted está permitiendo que sea Dios quien lo conduzca. ¿Por qué? Porque las dificultades que están viniendo a su vida son para formar su carácter. Pero si las dificultades que vienen a su vida son para que usted pase llorando, ¿cómo estamos? Ahora, fíjese que radicalmente significa todo. Radicalmente. Entonces, tener todo por sumo gozo. Todo lo que venga. No importa. Pero esto es cuando estamos bajo el gobierno de Dios. Que vamos en el camino y se nos desinfló una llanta. Bueno, ni modo, ¿verdad? A cambiarla. Pero ¿cuántas veces, y le soy honesto, no se ha dado cuenta que muchas veces una cosa pequeña nos arruina el día? Algo que tiene arreglo. Algo que no es de vida ni muerte. Vamos en el camino y mire, es que se me olvidó la toalla. ¿Y cuántos Walmart hay en el camino como para que usted se meta y pague $3 por una toalla si solo la va a ocupar para ese día? Pero muchas veces una cosa nos arruinó todo el día y todo es un problema. Y salimos y desde que salimos hasta donde llegamos y cuando regresamos estuvimos molestos porque se me olvidó la toalla. Y es que esa era mi toalla favorita. No, mire. Quitémonos de eso. No es que esa toalla era su favorita. No, es cómo está nuestra condición. Porque muchas veces nosotros nos enojamos, nos enfrascamos por cosas que tienen solución. Por cosas que nosotros podemos pasar por alto. Que yo te pedí a ti que no se te olvidara tal cosa y que mira, sí, pero mira, pasemos a tal parte y te voy a comprar 2, no 1. 3 si querés para que te alegres. No, pero es que yo quería aquel que estaba allá. ¿Quién nos gobierna? Entonces, ¿cómo está nuestra situación? Tened ante todo, por todo y en todo, sumo gozo. Oiga, cada tipo de variedad de problema. Porque las variedades de aflicciones o la variedad de problemas no es uno, son muchos. Entonces aquel que es gobernado por Dios puede superar cualquier cosa que se le venga enfrente. Estamos superando las cosas que se nos están presentando, o esto viene y nos amarga más, o esto viene y nos hace más pedazos, o esto viene y nos hundimos más. Tener por sumo gozo. Fíjese también, como le decía, todo, la totalidad o cualquiera que se presente. ¿Qué hizo Pablo y Silas metidos en la cárcel? Cantar. Imagínense que nos hubiera quedado aquí en la Biblia de que Pablo y Silas estaban llorando. Ah, no, hermano, aquí sería un lamento, todos vendríamos a llorar a la iglesia. Pero Pablo y Silas cantando. ¿Ha perdido usted la comunión con Dios? ¿Quién lo gobierna? ¿Ha perdido usted esa paz de poder levantar sus manos, de poder entrar a la presencia de Dios? No puede entrar a la presencia de Dios. ¿Quién lo gobierna? Y ahí vamos a la siguiente. ¿Quién se metió? Entonces, ¿quién lo metió en esos problemas, en esas dificultades?
Amén. No es un regaño, no. Es la forma de predicarnos, así que no se moleste. Ahora dice gozo. Tened por sumo gozo. Fíjense que habla de deleitarse. Habla de gozarse, de regocijarse. Mire, llega un momento en que hasta las personas más optimistas nos caen mal. Entonces pasa algo y nosotros con una gran aflicción y viene alguien y dice, no hombre, no se preocupe, ya lo vamos a arreglar, ya va a ver, espérese, ya llego, mire, yo le voy a ayudar aquí, que no sé qué, y llega esta persona, viene entusiasta y viene alegre, y hasta eso nos molesta. ¿Y cómo es posible que se esté alegrando, se esté riendo, cuando ve que eso está difícil? Y la otra persona dice, no, pero sí todo tiene solución. No, mire, más adelante hay tal cosa, sí, pero es que yo se lo voy a llevar, ¿ve? Y piensa que yo no puedo hacer las cosas. No sé si usted se ha dado cuenta que muchas veces nosotros le vemos un problema a todas las cosas. Aún cuando alguien nos quiere ayudar, aún cuando alguien nos quiere echar la mano. ¿Por qué? Porque el gozo es asociado con la vida. Tened vida. Tened vida, disfruta la vida ante cualquier situación que venga a tu vida. Estoy perdiendo vida, entonces no fue Dios el que lo metió ahí. Estoy perdiendo, me estoy consumiendo, siento que lo que estoy haciendo me está desgastando mi vida. Entonces no es Dios quien lo metió en esa dificultad, porque usted no se ha dejado gobernar por Dios. Tened vida. Ante cualquier cosa que venga, ante la dificultad, tened vida. El que se deja gobernar por Dios tiene vida. El que se deja gobernar por Dios disfruta de sus días, disfruta de lo que hace, disfruta de su trabajo, disfruta de su familia, disfruta haciendo esto, disfruta todo, lo disfruta. Es aquel que tiene vida. ¿Por qué? Porque las experiencias dolorosas preparan para el gozo, oiga, y agrandan la capacidad de sentirlo. Oye, las experiencias dolorosas preparan el gozo. Sí, es que no estoy diciendo que aquí en ningún momento nosotros vamos a dejar de sentir dolor o alguna aflicción. No estoy diciendo de que el Señor nos va a volver insensibles. No es eso. Estoy diciendo de que cuando es Dios es el que nos va a sacar a bien. ¿Y cómo nos sentimos cuando el Señor nos ha sacado de un problema? Con gozo, ¿verdad? No cabemos y queremos compartírselo a los demás, más aquellos que no nos gusta hablar mucho o ser comunicativos, ¿verdad? Pero queremos contarlo y mire, me pasó esto y Dios respondió y yo no sabía, yo de una aflicción salió una bendición, etc. Y agranda la capacidad de sentirlo. Porque mire, cuando somos felices, cuando hemos superado muchas cosas, nosotros no queremos regresar a ese estado. Ahora, si yo regreso continuamente a un estado de tristeza, entonces, le vuelvo a repetir otra vez, no somos gobernados por Dios. No somos instruidos por Dios. Estamos tomando nuestras decisiones, estamos tomando nuestras... ¿Qué? No sé qué otra palabra decirle. Pero no es Dios. ¿Por qué? Porque fíjese que en el caso de Pablo, la persecución por causa de Cristo potenciaba el gozo en él. Y es el mismo ejemplo que le acabo de poner. ¿Estaba dónde? En la cárcel. De más adentro. Con cepos, con cadenas. Los habían golpeado, le habían dado latigazos. ¿Y qué hizo? Potenció más el gozo. Ahora, las aflicciones que estamos pasando, ¿qué están potenciando en nuestras vidas? ¿Qué están sacando? ¿Quiere que le diga algo?
Lo que pasa es que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, porque los que se tienen que tragar la bilis que andamos son los de nuestro alrededor. La bilis ya sabe qué, ¿verdad? Es lo más amargo o que produce el hombre. Entonces nosotros, como somos el que andamos tirando bilis, no sentimos, pero los que están a nuestro alrededor, entonces significa que no hemos estimado cómo están los de nuestro alrededor. No nos percatamos que nuestro cónyuge, cómo está. Y muchas veces con el simple dicho, ya estás molesta como siempre, ¿verdad? O ya estás molesto, ¿verdad? Ya te agarró lo malo. Nosotros somos los que muchas veces reaccionamos de otra manera. Y aquel que es padre no estima cómo están sus hijos. Muchas veces como padre no se puede hacer, no nos podemos acercar al hijo y decirle, hijo, ¿pasa algo? ¿Cómo te sentís? ¿Qué piensas de esto? Más cuando el hijo ya tiene capacidad de poder dar un comentario, de poder decir algo, de poder expresar algo. ¿Por qué muchas veces no le permitimos? ¿Por qué? Porque no queremos oír lo que nos quieren decir. Entonces, ¿qué potencia las aflicciones en nosotros? ¿Qué están potenciando? Tristeza, amargura, decepción. Entonces deberíamos de sentarnos por un momento y decir, Señor, esto es causa por mi propia negligencia. Esto es causa por mi propia insensatez. Porque lo leímos más adelante. El que es falto de sabiduría, el que es insensato, el que es necio, el que es tonto, el que es inmaduro. Oiga, todo eso de falto. Porque es una palabra fuerte, ¿verdad? El que es falto. El que no ha entendido a pesar de que lo estén azotando. Como dice Proverbio, ¿verdad? Que el alcohol viene a aquel, le golpean y no sintió. ¿Y qué dice que va a pedir cuando se despierte? Más. Quiere seguir bebiendo más y lo van a volver a golpear otra vez y no va a volver a sentir. Porque ¿cuántos no tenemos sobriedad de nuestras vidas? ¿Qué abunda en nosotros? ¿Qué estamos produciendo? No, mire, fíjese que yo no entiendo cómo, pero cada vez he ido sintiendo más paz. Entonces el Señor está llevando a bien lo que quiere hacer en su vida. No, fíjese que yo no tengo paz, siempre es más tristeza, paso más deprimido, tengo problemas más con mi cónyuge, con el esposo, con la esposa, tengo más problemas con mis hijos, tengo un problema tengo un problema en el trabajo, tengo un problema en la familia, tengo un problema con los vecinos, tengo un problema que se arruinó el carro, que le pasó esto, que sucedió tal cosa, que... ¿Quién está conduciendo a nuestras vidas? Entonces, debe ser Cristo el que potencie nuestro gozo a pesar de aquellas aflicciones que Él permite que sucedan. ¿Para qué? Para que podamos salir adelante. Otra fuente de gozo es la fe y la esperanza. Porque si yo no tengo fe y no tengo esperanza, qué triste, ¿verdad? Es que mire, cuando nosotros nos metemos en los problemas por nuestra imprudencia, perdemos la fe y perdemos la esperanza. Pero cuando es el Señor, es el que nos saca adelante. Ahora, es bien claro, ¿verdad? Tened por sumo gozo cuando os halléis. Esto significa caer alrededor. Oiga, me llamaba la atención esto, porque puede ser entonces que el Señor nos ponga en medio de... No es que nosotros nos vayamos a meter. Cuando, como el dicho, ¿verdad? Algunos se van a meter a la boca del lobo, ¿verdad? O donde está el león. Pero ¿qué pasó con Daniel? Daniel
Daniel se fue a meter él o lo pusieron. Lo pusieron. Lo metieron. ¿Y qué sucedió con Daniel? ¿Cómo que eran cachorros, verdad? Los leones alrededor. ¿Qué pasó con los 3 jóvenes? ¿Ellos se fueron a meter? No, los metieron. ¿Y qué pasó? No fueron quemados. Ahora dígame, estas 2 tribulaciones o estas 2 pruebas, ¿cómo hubiéramos reaccionado nosotros? ¿O hubiéramos sido de los que se arrodillaron? ¿Cuántos nos hemos arrodillado ante nuestros deseos? Ante nuestra concupiscencia. Y no hemos permanecido firmes como estos. Caer entre, posarse sobre o atravesar. Decía David, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Ese es el Dios que tenemos. Que no importa que la aflicción, si Él nos mete eso que tenemos en lágrima, lo vamos a cambiar en fuente. Pero el problema es cuando no hemos dejado de llorar, cuando no hemos dejado de estar tristes, cuando no hemos dejado de estar susceptibles, etc. Dice, os halléis. Entonces significa que no importa la situación, no importa el lugar donde sea. Cuando es Dios, oiga, cuando es Dios, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. Cuando es Dios el que nos pone, porque nos va a poner, ¿para qué? Para perfeccionarnos, para hacernos cabales. ¿Qué es ser cabal? Bueno, es que si yo voy a ir a comprar una libra, me vendan una libra, que son 16 onzas. No que me vendan 15, sino que una libra. Y dice, en diversas pruebas. Fíjese que habla de multicolor. Tal vez está haciendo una referencia a que pueden ser unas pequeñas, unas más grandes. Que no importa el tamaño de la prueba. Cuando es Dios el que está con nosotros, nos va a sacar adelante. Amén. Entonces dice, y aquí vamos al punto final, que es lo que quiero ir concluyendo. Dice, y leámoslo otra vez, Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas, ¿qué? Pruebas. Pruebas. Os halléis en diversas pruebas, no la misma. Ahora, las pruebas significan que sirven para un propósito y un efecto beneficioso. Si la prueba que usted está pasando tiene un efecto bueno en su vida, viene de parte de Dios. Si la prueba que estamos pasando tiene un buen propósito o tiene un propósito, entonces viene de Dios. Porque hay situaciones que no tienen nada de propósito en nuestras vidas. Entonces, usted es el responsable de esa prueba, no de Dios. De pruebas, aquí se habla, pero quiero ser, no nos vamos a meter en eso porque tendremos que ver el original, ¿verdad? Cuando dice, nadie diga que es tentado porque Dios no tienta a nadie, sino que, etc. Pero está hablando de pruebas o tentaciones permitidas o enviadas por Dios, con un sentido bueno o neutral. También de
diverso carácter. Acompáñeme a Mateo 6:13. Amén. ¿Quién está orando aquí? Es Jesús. Amén. No es el hombre, es Jesús. Y dice en el versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y no nos metas en pruebas. Señor, y no nos metas en dificultades. Pero no está diciendo, es que no me tienes que meter. No, no nos metas. Como una solicitud, ¿verdad? Señor, yo sé, podemos decirlo así. Señor, yo sé que la única forma de que yo pueda cambiar es que siendo probado. ¿O no es así? Ahora, la pregunta es, ¿cuántos no entendemos? Y nos tienen que estar probando, 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 probando. Ahora, ¿cuál era la razón de esta oración? Era que el creyente ore. Oiga, que el creyente ore continuamente. Porque muchas veces nosotros somos metidos en pruebas porque dejamos de tener comunicación con Dios. Dice aquí, donde se le manda a los creyentes para que oren para no ser llevados. Amén. Esto es, que entre yo esté más cerca de Dios, voy a permitir que sea Él el que me dirija. Con lo que estaba comenzando, ¿verdad? ¿Quién dirige su vida? ¿Quién guía su camino? ¿Quién lo gobierna a usted? Pero lógico, cuando yo tengo comunicación con Dios y cuando yo le pongo atención a Dios, yo tengo quien me dirija. Pero cuando no permito que sea Dios el que me dirija, entonces Dios puede mandar una prueba para que yo vuelva al camino. Por eso era, y no nos metas en tentación. No está diciendo, no queremos ser probados. No, es, quiero tener comunicación contigo para que no sea metido en pruebas. Tengo que tener comunicación contigo para no ser reprendido, para no ser castigado. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos alejamos de Dios? Entonces Dios nos mete en pruebas cuando quiere cambiar nuestras vidas. Porque ¿qué se les dijo a los discípulos? Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Cuando nosotros no velamos y oramos, somos tentados. ¿O no es así? Claro que sí. No, pero es que el Señor me puso esta prueba. No. Tú permitiste. Entonces, ¿para qué sirve la prueba? Bueno, la prueba sirve para que lleguemos a ser perfectos y cabales. Pero también la prueba puede ser un correctivo para nuestras vidas, porque muchas veces no entendemos. El Señor nos tiene que llevar a situaciones que están fuera de nuestro control. ¿Por qué? Porque donde nosotros tenemos el control, no hemos permitido que sea Dios el que dirija. No hemos permitido que sea Dios el que encamine. Entonces viene Dios y viene y dice, bueno, te voy a sacar de aquí donde tú no tienes el control. Una enfermedad. Muchas veces no se puede hacer nada. Usted
Va a la farmacia, pide, pasa con el doctor y el doctor le dice, no, mire, aquí no hay nada, tiene que ir al hospital. Qué feo es cuando nos remiten al hospital, ¿verdad? Mire, es agobiante cuando uno está pasando en emergencia y que el médico, normalmente el que está en emergencia es un médico, se llama médico general o médico especialista, porque este médico tiene la capacidad para, médico general, pero tiene otro nombre. Este médico tiene la capacidad para decir, usted necesita a este especialista. Entonces, los médicos que están en emergencia, ellos han tenido otro tipo de formación o una formación adicional para poder indicar qué necesita usted. No solo es que, yo soy médico, no, a este lo han formado, ¿para qué? Para que diga, te tengo que resolver algo porque es una emergencia, pero a este lo tengo que enviar a tal parte, o lo tengo que enviar con tal especialista, o lo tengo que enviar con tal cosa. Amén. Entonces, mire, y se lo digo por experiencia propia, es una agonía uno estar en emergencias y que el médico que está ahí tenga que llamar al jefe de los médicos de emergencia y ninguno sepa qué hacer con usted. Porque lo que usted presenta no se entiende. Y que le saquen exámenes y no hallen cuál es el problema que usted tiene. ¿Cuántos hemos dejado de orar y de velar por nuestras vidas? ¿Por qué? Porque las tentaciones llegan y entramos en las tentaciones por nuestra propia negligencia y desobediencia. Ahora, ¿nos hemos sentido así o sentimos que estamos así? Qué difícil es, ¿verdad? Pero fíjese que dentro de todas las cosas, a pesar de que nosotros seamos el causante de los desastres de nuestras vidas, dice el versículo 5, y con eso termino. Dios siempre provee una salida para nuestras vidas. Siempre. Y si alguno de vosotros, no importa quién sea, aquí no hay un sectarismo, aquí no hay que porque usted tiene dinero, que porque no tiene dinero, que porque tiene un grado, no importa quién sea. Y si alguno, quien sea, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice después? Pídala a Dios. ¿Y cuál es la única forma de poder pedir? Por medio de la oración. Por medio de una comunicación. El cual da a todos abundantemente y sin reproche. Oiga, y sin reproche. Y sin decirnos, es que has sido desobediente, es que has sido necio, es que no has hecho caso, es que siempre haces lo que tú quieres. Y sin reproche. Y le será, oiga, qué bendición, y le será dada. Y le será dada. Qué bendiciones que es Dios, no nosotros. Porque nosotros nos acabamos a medio mundo. No, a vos ya no te doy. A ti ya no te doy. No. ¿Sabes qué? Ahí regresa dentro de 5 años. Ya se acabó para ti la cuota. Pero Dios no es así. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Qué debemos de hacer nosotros ahora? Pedir sabiduría. No, espere. Antes que la pida.
No, empecemos a tener comunicación con Dios. ¿Para qué? Para que nos dé sabiduría. ¿Y eso qué va a servir? Para que no nos metan en pruebas, para que no nos metan en dificultades y para que no nos metan en tentaciones. Pero hay una advertencia. Versículo 6. Pero pida con fe. No pida para salir del problema. No pida para salir, para avanzar, para ya no llorar, para ya no sentirse triste. No. Es que entonces no va a servir. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Amén. Que las adversidades, que las dificultades en nuestras vidas sean suficientes como para ya no ser una onda del mar. De arriba para abajo y de abajo para arriba. Sino de que el Señor un día nos pueda encontrar perfectos y cabales. Amén. Padre, gracias. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, porque cuando tu palabra confronta nuestras vidas, nos damos cuenta de lo negligente que hemos sido, de que hemos perdido, Señor, comunicación contigo. ¿Cuántas veces, Señor, tú has querido indicarnos el camino y nosotros hemos tomado el que deseamos, el que queremos? Hemos tomado, Señor, nuestras propias decisiones sin importar tu palabra. Señor, me declaro falto. Te digo, Señor, me hace falta, he perdido, no estoy completamente lleno de ti. Y por lo cual vengo hoy y te digo, necesito de ti, Señor. ¿Cuántas decisiones las he tomado yo y me he olvidado de tu gobierno? ¿Cuántas cosas las sigo haciendo a mi manera? Te hemos clamado, nos has respondido, y cuando tú no respondes, entonces volvemos otra vez a nuestra mala manera de vivir. Pero siempre, Señor, siempre tienes una salida para nosotros. A pesar de que somos infieles a ti, a pesar de que no hacemos las cosas como deberíamos hacerlas, tu misericordia se ha renovado a nuestras vidas esta mañana y nos dices: si tienes falta de sabiduría, si te hace falta, si te sigues equivocando, si sigues diciendo lo que no tienes que decir, o si haces lo que no debes de hacer, si actúas como no debes de actuar, ven, acércate a mí, porque tengo para ti sabiduría. Sabiduría que cambiará tu tristeza. Sabiduría que cambiará tu lloro, tu amargura. Sabiduría que cambiará tu soledad. Señor, gracias.